Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos, comunidad hispana. Soy Paula Pinzón con lo más relevante de este 22 de agosto de 2025. Vamos con la información. Canadá anunció la eliminación de aranceles a productos de Estados Unidos que cumplen con el TMEC, efectiva a partir del 1 de septiembre. El primer ministro Mark Carney calificó la medida como un gesto de buena voluntad para avanzar en negociaciones comerciales con la administración Trump. El gobierno de Canadá anunció el 22 de agosto la eliminación de aranceles de represalia sobre productos estadounidenses que cumplen con el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México a partir del 1 de septiembre. El primer ministro Mark Carney informó que los aranceles sobre acero, aluminio y automóviles de Estados Unidos se mantendrán mientras se negocia una nueva relación comercial con Washington. Carney destacó que el 85% del comercio con Estados Unidos sigue libre de aranceles, lo que beneficia a los trabajadores canadienses frente a otros países. Por su parte, desde la Casa Blanca, Donald Trump dijo que le gusta mucho el primer ministro Carney después de que Canadá eliminara los aranceles a los productos estadounidenses bajo el TMEC y celebró la decisión, afirmando que era esperada y que las conversaciones sobre comercio y seguridad nacional continuarán. La medida responde a una guerra comercial iniciada tras la toma de posesión del presidente Donald Trump, quien impuso aranceles del 35% a bienes canadienses no cubiertos por el TMEC desde el 1 de agosto. Donald Trump justificó los aranceles como respuesta al tráfico de fentanilo y a las medidas de represalia canadienses, que incluyen aranceles sobre bienes estadounidenses por $60.000 millones. Carney mencionó una reciente conversación con Trump, donde recibió garantías de intensificar las discusiones para abordar los desafíos comerciales en sectores estratégicos. Por otro lado, Canadá prepara la revisión del TMEC en 2026, iniciando consultas con la industria el próximo mes para definir prioridades. El gobierno de Carney también planea fortalecer la economía canadiense mediante la diversificación comercial, la aceleración de la construcción de viviendas y nuevas inversiones en defensa. En este contexto, se anunció que pronto se seleccionará el primer proyecto de envergadura nacional para mejorar la infraestructura, incluyendo carreteras, puertos y proyectos energéticos. Pasando a la inmigración, el sueño canadiense pierde brillo. Miles de inmigrantes enfrentan desilusión por el alto costo de vida y la falta de oportunidades, según un informe de Inmigración Canadá. El sueño canadiense, conocido por prometer oportunidades y estabilidad, enfrenta críticas de inmigrantes recientes que reportan desilusión debido a altos costos de vida y expectativas no cumplidas. Una encuesta de CBC de enero de 2025 reveló que más del 80% de los nuevos inmigrantes cree que Canadá admite demasiadas personas sin una planificación adecuada, lo que genera presión en servicios públicos y vivienda. Según un informe de Angus Reid de julio de 2024, con tendencias persistentes en 2025, 2 de cada 5 inmigrantes recientes consideran abandonar el país por los elevados costos de vivienda, especialmente en ciudades como Toronto y Vancouver. Statistics Canada reportó que en el primer trimestre de 2025, más de 27.000 canadienses y residentes permanentes emigraron, un aumento del 3% respecto al año anterior. Por su parte, el estudio de Leaky Bucket 2024 estima que hasta un tercio de los inmigrantes francófonos abandona Canadá a largo plazo y el 30% de los recién llegados contempla regresar. De igual forma, el alto costo de vida, con hasta el 98% del ingreso destinado a vivienda en algunas ciudades, y la dificultad para validar credenciales extranjeras son los principales factores que impulsan esta tendencia. En redes sociales, los inmigrantes expresan frustración, citando salarios insuficientes y trabajos por debajo de sus calificaciones. Por otro lado, el gobierno canadiense planea reducir los objetivos de inmigración para 2025 a 2027. Con 1.200.000 residentes temporales esperados a dejar el país este año. A pesar de esto, el 95% de los inmigrantes naturalizados permanece en Canadá, mostrando que el país sigue siendo atractivo para muchos. Se espera que las autoridades aborden la crisis de asequibilidad y empleo para evitar una mayor fuga de talentos en los próximos años.
Y en tecnología, el cierre de TikTok en Canadá genera preocupaciones entre creadores y artistas. La plataforma será clausurada por restricciones de seguridad. Canadá ordenó en noviembre de 2024 la disolución de la filial canadiense de TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, tras una revisión de seguridad nacional. El gobierno federal citó riesgos de seguridad, pero se negó a detallarlos, invocando disposiciones de confidencialidad. El investigador de redes sociales Philip Mai señaló preocupaciones sobre el posible acceso del gobierno chino a datos de usuarios, la vigilancia de canadienses en sectores sensibles y el uso de información para propaganda. La Ley de Inteligencia Nacional de China permite legalmente el acceso a datos, lo que plantea riesgos plausibles, según Mai, codirector del Laboratorio de Redes Sociales de la Escuela de Administración Ted Rogers. Sin embargo, no hay evidencia pública de que TikTok haya compartido datos de usuarios con el gobierno chino, algo que la compañía niega rotundamente. Por su parte, Mai afirmó que cerrar las oficinas de TikTok en Canadá reduce su presencia física y legal, limitando el potencial de vigilancia de datos y la influencia en políticas públicas. De igual forma, advirtió que el cierre afectará a artistas canadienses al disminuir la visibilidad en el algoritmo de la plataforma, que depende de campañas locales para promover contenido regional, incluidas iniciativas para creadores indígenas. El director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, solicitó en julio una reunión urgente con la ministra federal de Industria, Melanie Joly, alertando sobre despidos, suspensión de inversiones y la pérdida de apoyo a creadores culturales. TikTok no confirmó si recibió respuesta de Joly ni proporcionó una fecha exacta para el cierre de sus operaciones en Canadá. Por otro lado, la estrategia del gobierno se considera menos drástica que una prohibición total, pero más severa que una advertencia, según Mai. A continuación, Canadá y Finlandia iniciaron la construcción de un rompehielos para fortalecer la presencia en el Ártico y apoyar la investigación climática. Canadá y Finlandia iniciaron el 20 de agosto la construcción del rompehielos Polar Max en una ceremonia en Helsinki. La nave está diseñada para reforzar las defensas del Ártico canadiense. El proyecto, liderado por la empresa canadiense Davy, marca el inicio de una asociación trilateral con Estados Unidos. Esa alianza fue anunciada por la Casa Blanca en julio del año pasado para fortalecer la seguridad en el Ártico frente a la creciente actividad rusa. El casco del Polar Max se construirá en el astillero de Helsinki, propiedad de Davy. Luego será completado en Lévis, en la provincia de Quebec, con entrega prevista para 2030. El proceso divide la construcción entre Finlandia y Canadá, optimizando experiencia y capacidad industrial. La entrega final está programada para 2030. El ministro de Adquisiciones de Defensa, Stephen Fuhr, resaltó la importancia de integrar la Guardia Costera al ejército y de invertir en el Ártico para abordar cuestiones de seguridad y de recursos. El ministro de Economía de Quebec, Christopher Skeet, dijo que el proyecto fomenta la innovación y que consolida la posición de Canadá en el sector marítimo estratégico. El Pacto de Colaboración sobre Rompehielos, o ICEPACT, aprovecha la experiencia finlandesa en naves capaces de romper hielo muy grueso. Estas embarcaciones pueden enfrentarse a hielo de hasta 6.4 metros de espesor. Estados Unidos no ha construido un rompehielos polar pesado en casi 50 años. La Guardia Costera estadounidense busca adquirir entre 8 y 9 naves. En junio, el presidente Donald Trump destacó la experiencia de Finlandia en este campo y señaló la posibilidad de comprar hasta 15 rompehielos, incluyendo uno de segunda mano. La construcción del Polar Max tiene un costo estimado de $3.25 mil millones canadienses. El proyecto generará alrededor de 500 empleos en Helsinki y también fortalecerá la economía de Quebec. Para Quebec, la participación en el montaje y la entrega afianza la cadena de valor naval local y fomenta la transferencia de tecnología y empleos especializados. El Polar Max forma parte de la Estrategia Nacional de Construcción Naval de Canadá, que incluye otro rompehielos en construcción en Vancouver, con entrega prevista para 2032. El Ártico adquiere mayor importancia estratégica por el aumento de tráfico y recursos. Contar con rompehielos modernos es clave para la soberanía y las operaciones de rescate y suministro. La asociación trilateral combina experiencia industrial y necesidades estratégicas. Permite acelerar capacidades que un solo país tardaría más en desarrollar. A largo plazo, se espera que estos proyectos refuercen la industria naval y la seguridad regional. Además, generan oportunidades de formación y empleo para nuevas generaciones. En resumen, Polar Max une a Finlandia y Canadá en la construcción, suma a Estados Unidos en la alianza
y apunta a entregas clave entre 2030 y 2032. En el ámbito climático, la ONU advierte que el aumento del calor afecta gravemente la salud de los trabajadores. Veamos los detalles. Por último, la ONU declaró hambruna en Gaza, con más de 500.000 personas enfrentando hambre extrema. It is a famine on all of our watch. Naciones Unidas declaró oficialmente el viernes la hambruna en Gaza. Según los expertos del IPC, un organismo de la ONU con sede en Roma, la hambruna afecta a 500.000 personas en la gobernación de Gaza, que abarca aproximadamente una quinta parte del territorio palestino, incluida la ciudad de Gaza. It is a famine. The Gaza famine. Es una hambruna, la hambruna de Gaza. Es una hambruna que podríamos haber evitado si se nos hubiera permitido. Sin embargo, los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática por parte de Israel. Es una hambruna a pocos cientos de metros de los alimentos, en una tierra fértil. In a fertile land. Minutos después, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, afirmó a través de su portavoz que usar el hambre con fines militares es un crimen de guerra. It is a war crime. Es un crimen de guerra utilizar el hambre como un arma de guerra, y las muertes resultantes también pueden equivaler al crimen de guerra de asesinato intencionado. Of willful killing. La declaración de la ONU provocó inmediatamente la ira de Israel, que calificó el informe de parcial y basado en mentiras de Hamás. La clasificación de hambruna llega tras meses de advertencias sobre la situación catastrófica en el territorio palestino, devastado por la guerra. Según la IPC, una hambruna se produce cuando se reúnen tres factores. Al menos el 20% de los hogares, 1 de cada 5, se enfrenta a una escasez extrema de alimentos. Al menos el 30% de los niños menores de 5 años sufre desnutrición aguda. Y al menos 2 de cada 10.000 personas mueren de hambre cada día. Esta situación es consecuencia de la escalada del conflicto en los últimos meses, que ha provocado desplazamientos masivos de la población y restricción del acceso a los alimentos. A principios de marzo, Israel, que controla todos los accesos a Gaza, prohibió por completo la entrada de ayuda humanitaria. A finales de mayo, permitió el acceso de cantidades muy limitadas. El gobierno de Israel acusa a Hamás de saquear la ayuda humanitaria y a las organizaciones humanitarias de no distribuirla. El grupo islamista niega estas afirmaciones. Y las organizaciones humanitarias aseguran que Israel impone restricciones excesivas y consideran muy peligroso distribuir la ayuda en plena guerra. El conflicto estalló tras un sangriento ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023 que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles. Las represalias israelíes en Gaza han dejado cerca de 62.200 fallecidos, también en su mayor parte civiles, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera fiables. Terminamos la semana, amigos. Gracias por sintonizarnos. Un abrazo a Luis García de Winnipeg, de la provincia de Manitoba, a la comunidad boliviana que siempre nos alienta. Soy Paula Pinzón, hasta el lunes. Buen fin de semana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.